Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. Hoy, la curiosidad nos lleva al mundo desconocido y conocido a la vez de People Analytics y cómo se puede contribuir a todos los stakeholders y agregar valor a la organización, construyendo una cultura data-driven con las personas y los datos en el centro. Soy Laura Orellana y te invito a coaprender junto a Federico Barcos von der Heide, apasionado por las personas y los datos. Bienvenido, Federico. Hola Laura, ¿cómo andás? Mi nombre es Federico Barco von der Heide y soy el fundador y CEO de PeopleOpti. PeopleOpti es una compañía que se dedica a todo lo que es People Analytics, desde temas de capacitación, implementar modelos operativos de analítica en recursos humanos, temas de consultoría para ejecutar proyectos, hasta temas de tecnología, la implementación de tecnologías de People Analytics. Y también soy el director académico del programa ejecutivo de People Analytics en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad del SEMA en Buenos Aires. Bien, bárbaro. Muchísimas gracias, Federico, por la presentación y por estar acá, brindarnos tu tiempo para hablar de lo que nos trae hoy, que para mí es un mundo misterioso, sería la palabra, digamos. Así, Es una por caja negra, proponerle algo. es una caja negra para muchas personas en recursos humanos. eh, Sabemos qué es People Analytics, pero todavía está en una caja negra de Claro. qué es Eh, verdaderamente. Exacto, digamos, o sea, sí conozco, por decir, ya sé que hay una diferencia, pero por decir que hay métricas que te pueden dar algunas metodologías y algunas, no metodologías, perdón, algunas frameworks como Kanban o Scrum, o la fusión entre las dos, eh, pero sí, no es nada que ver, digamos, a eso. Entonces, bueno, esa es la parte que conozco, de que sería, digamos, que me puede brindar algunas variables, pero esto es, como dijiste vos, una caja negra totalmente. Ujú. Así que la primera pregunta es, ¿qué es People Analytics? Bien, bueno, tenemos que empezar por el principio. Em, People Analytics, eh, en vez de dar una definición, voy a tratar de explicar qué se hace con People Analytics, que por ahí queda más claro de esta forma. Bárbaro, dale. Las áreas de People Analytics dentro de los equipos de recursos humanos se encargan de recolectar toda la información, tanto de negocio o de personas, pasarlo por una gran licuadora de datos y generar insights, hallazgos analíticos, análisis estadísticos, para tratar de entender cuál es la relación entre el comportamiento humano y una variable de negocio. La analítica en recursos humanos o People Analytics es la disciplina que a nosotros nos permite entender cuál es la relación entre el comportamiento humano o las iniciativas de personas que de alguna manera inciden en el comportamiento humano y la performance, el desempeño organizacional. Esa sería la definición, quizás de una manera simple para poder entender, al menos desde mi perspectiva, qué es People Analytics. Y ahí, dependiendo del grado de madurez analítico que tenga el área de HR, a veces creemos que hacer analítica es crear un tablero de KPIs muy lindo con muchos colores, eh, que sea de alguna manera estéticamente aceptable. Y la analítica, de hecho, es mucho más que crear un dashboard. En algunas organizaciones, las más avanzadas a nivel madurativo en este sentido, de hecho, ni siquiera se encargan de crear los reportes de KPIs que comúnmente nosotros vemos dentro de las organizaciones, y los equipos de analítica solamente se encargan de generar análisis. Y hay una diferencia entre un KPI y un análisis
de patrón de comportamiento. Un KPI, creo que todos, o una métrica, todos lo conocemos, podemos dar el ejemplo típico que es el porcentaje de rotación voluntaria, que es, no sé, 10%. Ese KPI lo único que nos dice es la cantidad de personas que se nos fue de la organización en un tiempo pasado determinado, pero no nos dice más nada. Es ahí en donde nosotros tomamos decisiones en base a nuestra experiencia e intuición para tratar de darle sentido a por qué ese 10% de nuestra población dentro de la organización se nos fue o decidió irse de la compañía. Cuando nosotros metemos una capa de análisis, una capa de analítica, nosotros lo que queremos descubrir son las causas raíces de ese 10% y queremos descubrir qué es lo que nos puede pasar a futuro o qué es lo que nosotros queremos que pase a futuro. Ese es el real valor de la analítica. Entonces, la analítica no es un KPI, sino que es un análisis estadístico para poder comprender el patrón de comportamiento de nuestros colaboradores, ya sea a nivel presente y a nivel futuro, para poder entender ese vínculo con, en este caso, si tomamos el ejemplo, rotación. Pero podría ser rotación, podría ser ventas, podría ser ausentismo, accidentes de trabajo, alguna variable que tenga una coherencia con la estrategia de la compañía. Eso es hacer analítica en recursos humanos. Bien, ahí, bueno, me dispara, digamos, otras preguntas que eh, hice la tarea, vi, digamos, todos los videos para entender, bueno, casi todos, para entender un poco más. Y se me disparan dos preguntas, pero vamos con la primera. Aclaraste, digamos, que es una disciplina en ese sentido, People Correcto. Analytics. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo implementas una disciplina de People Analytics en una empresa sin estructuras? Y sin estructuras me refiero a que solamente está el equipo de trabajo, donde digamos, hay diferentes roles, distintos, si querés, el rol con mayor o menor responsabilidad, o seniority, si querés ponerle, digamos, y el CEO o la dirección de la empresa. Depende de cada empresa, pero con empresas con estructura, digamos, netamente horizontal. Y Bien. acompañada de esa es cuando una empresa está en sus primeros años de vida, justamente, que no está madura. Bien. El equipo de analítica necesita un cierto grado de estructura, porque hacer analítica requiere de un compendio de roles, de expertices, que si no tienen estructura va a ser difícil que puedan organizarse. Para hacer analítica, convengamos que tener una persona dedicada a People Analytics va a ser muy complejo. Por lo general, son organizaciones, como vos mencionabas en tu segunda pregunta, compañías pequeñas, pero para poder tener un verdadero impacto en la organización o para que la disciplina de People Analytics tenga un impacto, necesita de una estructura organizacional. Y ahí es en donde volvemos a este concepto que a mí me gusta, que tiene que ver con la madurez analítica del área. Vos podés tener un equipo descentralizado, que es a lo que te referías en la primera pregunta, y muy probablemente ese equipo descentralizado va a estar basado en la ejecución de proyectos de menor complejidad, proyectos de relativa complejidad. No creo que puedan llegar a ejecutar proyectos de alta complejidad que requieran algunos años de ejecución. Entiendo, si entiendo lo que no me estás diciendo en tu primera pregunta, de organizaciones que quizás tienden a estructuras más redárquicas en donde la agilidad y el planteo de objetivos por medio de OKRs
tiene su fundamento. Ujú. Pero el equipo de analítica necesita un cierto grado de estructura porque, al igual que la estrategia de una compañía, las estrategias de las compañías no se están cambiando cada año. Las estrategias de la compañía por lo general tienen una visión de, una, de, un, de 5 o 10 años y People Analytics tiene que acompañar a la estrategia de la organización, si no, no se puede convertir en un área de negocio. Los equipos de People Analytics por lo general son equipos que son equipos de negocio, no son equipos de recursos humanos en donde ejecutan por proyecto. Si bien en los equipos maduros puede haber proyectos spot específicos, pero el objetivo es, bueno, si yo quiero entender cuál es la relación entre el comportamiento humano y las ventas, eh, yo no voy a estar cambiando mi prioridad de vender más todos los años, o un año me interesa, el otro año no me interesa. A mí me interesa vender todos los años y vender un poco más si puedo todos los años. Por lo cual eso es una estrategia de largo plazo, por ende necesita cierta estructura organizacional para poder ejecutar ese modelo de gestión. No sé si te respondí, Laura. Sí, sí, te sigo. Digamos, porque la pregunta también va, em, ¿qué pasa cuando tenés, digamos, pasa, digamos, sobre todo en empresas IT con las que nos ha tocado trabajar de nuestro lado, digamos, Ujú, que la estructura es chata, digamos, es horizontal y ujú, sí trabajan mucho por proyectos. ujú. Y está, digamos, la importancia de los datos, obviamente, está. em, entonces, ¿cómo se lo puede llevar a un próximo nivel, digamos? ¿Cómo puede ayudar esto? Em, Lo que pasa es que pero entiendo, digamos, lo que decís. Ujú. una cosa no se pelea con la otra. Digo, vos podés tener un equipo muy grande de People Analytics bajo un esquema flat, horizontal, Ujú. y también podés tener un gran equipo de Analytics en un esquema jerárquico. Una cosa no, no quita la otra. Digo, una cosa es la estrategia del diseño organizacional y es Sí. otra cosa la estrategia del área sobre cómo vos vas a ejecutar tu modelo de gestión, que Ujú. no, que no necesariamente se puede ver impactado por tu diseño organizacional. El tema es que vos no podés tener 6 meses una persona haciendo analítica y se va y llega un nuevo líder o que no haya roles claros. Para hacer analítica Claro. se necesita un cierto grado de estabilidad en donde esa estabilidad te permite poder ejecutar proyectos variados a lo largo del tiempo, pero no desde el punto de vista de los expertices que necesitas para hacer analítica, Ujú. Bien, que, entonces eso, que es otra sí. cosa distinta. Ahí me llevas a la otra pregunta, que es, ¿cuándo es el momento? ¿Cómo definís el momento para implementar una estrategia o una unidad de negocio de People Analytics en una empresa? Eh, desde el día uno. Hacer analítica primero empieza con un mindset. Sí. Eh, Ujú. digo, si estamos hablando de una compañía de 10 personas, desde ya no vas a hacer analítica, pero no vas a hacer analítica ni a nivel personas ni a nivel cliente. La analítica desde ya empieza a aportar más valor cuantos más colaboradores vos tenés dentro de tu compañía. O en aquellas compañías que tienen un cierto tamaño, en donde ya tenés un cierto grado de madurez a nivel datos que te permite empezar a jugar con los datos. Probablemente el primer estadio es la analítica descriptiva, que son los típicos Ujú. tableros de reporting, y a medida que uno va madurando los datos y va teniendo histórico
un histórico de información, uno va a poder empezar a hacer analítica avanzada en aquellos ejes que son prioritarios para la compañía. Bien, queda claro. Eh, a ver, para ordenar un poquito. En mi mente las preguntas. ¿Cuál es Dale. el límite de People Analytics? Parece amplia la pregunta, me refiero, Ujú. digamos, em, ¿hasta dónde llega, digamos, el uso de People Analytics, el uso de datos, eh, que no sea, digamos, que no produzca un daño a nivel individual, de equipo y de organización? Sería. Ujú. Em, la verdad que es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Y voy a hacer una analogía. Voy Ok, a hacer una está bien. analogía. Es como que vos me preguntes cuál es el límite del uso de un martillo. El martillo fue pensado para poner clavos, ¿bien? Ujú, Pero también puedes usar el martillo para otras cosas. Puedes tratar de desatornillar un tornillo, para lo cual vos necesitas la herramienta que es un destornillador, pero también puedes usar el martillo para pegarle a alguien y causar daño. Y vos me decís, ¿el martillo fue ujú, pensado para eso? No, pero lo usaste para eso. Con la analítica pasa lo mismo. El límite depende depende de múltiples factores. Depende de la estrategia que vos designes al área de People Analytics. Y ahí ya estás poniendo límites. Entonces hablábamos al principio, bueno, tu equipo de analítica se va a encargar de hacer los tableros de reporting de recursos humanos o esa es una tarea que le corresponde al área de BI dentro de la organización. Bueno, ahí el equipo de People Analytics tiene que poner, setear bordes a la gestión. Después tenemos temas éticos en relación al uso de los datos. Bueno, las organizaciones hoy en Latinoamérica todavía estamos muy inmaduros en este sentido, pero en los próximos años nosotros vamos a empezar a ver dentro de las grandes organizaciones comités de ética en el uso ujú. de los datos personales que de alguna manera van a decidir qué datos se pueden usar en los modelos, qué datos o qué tipo de análisis se pueden generar a partir de los modelos. Después tenemos límites en temas de gobernanza de datos, que es decir, bueno, eh, quiénes son los responsables de la creación, la originación de los datos y cómo se gestiona el ciclo de vida del dato a lo largo y a lo ancho de una organización. Después tenemos el seteo de prioridades del área de People Analytics. ¿Quién setea las prioridades de qué se ejecuta y qué no se ejecuta? Y así podemos seguir, digo, todos tenemos límites. El tema es qué es lo que hace más sentido para la organización, qué es lo que tiene más lógica desde el punto de vista de la gestión para Ujú. entregar valor o en dónde uno quiere agregar valor. Y después está la complejidad de la gestión que tiene que ver con algunos de los puntos que te acabo de mencionar. Bien. Entonces, ahí te hago dos preguntas más. Em, la primera es, digamos, ¿cómo conectas People Analytics con otras disciplinas? Por lo que venía escuchándote, digamos, y escuchando también de cada uno de los videos. em, Yo entiendo que tiene como una base el Lean Six Sigma por el tipo de metodología, el tipo de análisis, el tipo de estadística que se Ujú, usa, el modelo ONA, pero, o sea, como no conozco, es un mundo nuevo, entonces, no sé, yo lo relaciono por ese lado, porque es lo que, ujú, de hecho, hago. Entonces, por un lado es eso, y después la otra es, bueno, ¿cómo conectas esto que decías para agregar valor al negocio? ¿Cómo conectas People Analytics con otras disciplinas, con otros mindsets, con otros frameworks, etcétera, para agregar ujú. valor? ¿Cómo se conectan? Y para, digamos, creo que vale la pena aclarar. em,
cuando tenés implementada una estrategia de People Analytics y un área de People Analytics, esa área, ¿a quién responde? Ujú. Sí, ¿a quién Es responde una sería buena la pregunta? pregunta. Dale. Bien, Te hice vamos, tres en el medio, pero bueno. no hay problema. Ahora el desafío es que yo me acuerde de todo lo que de todo lo Bien. que me preguntaste, así que ahí me vas a tener que ayudar. Sí, sí. Empecemos por la primera. A ver, People Analytics tiene muchas aristas. People Analytics empezó bajo una metodología, cuando hablamos, yo siempre hablo, y en uno de los videos que seguramente viste en mi canal de YouTube, en el canal de People Opti, yo definí que un equipo de People Analytics, para poder lograr un grado de adopción y de creación de una cultura data-driven, necesita implementar dos estrategias. Una estrategia push, que es una estrategia consultiva, es en donde el equipo de People Analytics implementa una metodología científica, ¿no? Y acá me conecto con esto de la mejora continua que vos mencionabas, pero la base es una metodología científica en donde se parte de una pregunta, un desafío, se generan una X cantidad de hipótesis en relación a ese desafío y los insights son la refutación o la validación de esa hipótesis, que las hipótesis son creencias organizacionales que hasta el momento no han sido ni validadas ni refutadas empíricamente y que el equipo de People Analytics viene a generar esa luz para poder responder esa hipótesis. Y te pongo un ejemplo rápido, es, por Ujú, ejemplo, las personas que trabajan más horas extras tienden a irse más rápido de la organización. Esa es una creencia. El equipo de analítica puede generar el análisis para poder entender el vínculo entre las horas extras o trabajar mucho tiempo y el riesgo de irse de la compañía. Entonces, a partir de ahí uno genera un storytelling, que ese storytelling permite influenciar el proceso de toma de decisión para crear una iniciativa de mejora alrededor de las horas extras y el riesgo de salida, en caso que lo haya, ujú, el riesgo de salida de los colaboradores. Eso eso es una metodología de mejora continua y de transformación cultural. People Analytics es, en su core, una iniciativa de transformación. Y después está la estrategia push. La estrategia push es una estrategia de autoservicio en donde no necesariamente se aplica una metodología científica, sino que se aplica una estrategia tecnológica que tiene que ver con democratizar el análisis para que la mayor cantidad de personas tomen decisiones con los datos generados o los análisis generados por el equipo de People Analytics 24/7. Entonces, cuando uno habla de una estrategia push, está hablando de una estrategia consultiva en donde por lo general los resultados tardan una X cantidad de meses, semanas, pero hay un tiempo entre la necesidad y la respuesta y la mejora, por ahí pasan meses. Ahora, el negocio hay veces que no tiene tiempo para esperar meses para que uno le diga eh, por qué la gente se está yendo. Y ahí es donde entra la estrategia eh, pool de autoservicio, en donde el equipo de People Analytics necesita automatizar la generación de análisis para que la mayor cantidad de personas de la organización tome decisiones basadas en datos. Y acá conecto con una de tus primeras preguntas, con las organizaciones flat. Para que ujú, las organizaciones flat, acá hay un catch, que es, para que las organizaciones flat sean efectivas, necesitan datos. ujú, Si no, es utópico pensar que una organización flat va a generar resultados. Ninguna organización flat genera resultados sin el dato, porque si no, ujú, no tenés autonomía, porque si no la tendencia es ir a quien tiene
el mayor puesto jerárquico a que asuma la responsabilidad de una decisión para la cual no se cuenta con la data suficiente para poder sustentar esa decisión. Entonces, personas que tienen mucha o poca experiencia con datos, muy probablemente puedan tomar la misma calidad de decisión si tienen el dato correcto en el momento adecuado, Ujú. y eso te permite la agilidad, te permite la descentralización de funciones. Bien. Em, la segunda era cómo conectábamos People Analytics con otras disciplinas para generar valor. Y ahí esto va disparado también, es como unidad de negocio. No, no dijiste la palabra unidad de negocio, no, no me puedo acordar, pero para el valor de negocio en sí es cómo, eh, vamos de nuevo. ¿Cómo hacemos para que el equipo de analítica sea un centro de contribución? A mí me gusta utilizar esa frase. Dale, bueno, dale. Hoy recursos humanos en muchas organizaciones es percibida como un centro de costos. Ujú. Y el equipo de People Analytics puede cambiar esa percepción al entregar valor vinculando la relación entre las iniciativas de HR y variables duras del negocio per se. Y voy a ponerte un ejemplo. Si yo puedo reducir la rotación de una manera efectiva, claramente yo estoy reduciendo costos operativos, el costo de reemplazo de las posiciones. Pero también con la analítica puedo entender cuál es el vínculo entre la rotación y las ventas, la satisfacción del cliente, el compromiso laboral. Entonces ahí yo solamente te mencioné tres, que pueden ser las tres que todos podemos entender, Ujú. pero si yo entiendo el punto óptimo de la rotación a partir de un análisis estadístico, el punto óptimo de rotación es cuando uno dice, bueno, por debajo de este número ya no tiene sentido bajar la rotación, porque a nivel económico sería más costoso la cura que la enfermedad. Entonces, si Ujú. yo puedo entender no solamente cómo optimizar los costos operativos de bajar la rotación, pero también entiendo cómo la rotación tiene un impacto directo en las ventas, en la satisfacción del cliente o en el compromiso laboral de mis equipos, a partir de ahí yo soy un centro de contribución. Porque no solamente ahorro costos, aumento ventas, mejoro la satisfacción, mejoro el nivel de performance de mis equipos y entiendo la vinculación entre una iniciativa y la otra. Otro ejemplo podría ser ventas. Hoy recursos humanos, en la gran mayoría de las organizaciones, ventas es algo exógeno. Y, y yo llegué a esta conclusión que es, en la teoría clásica del marketing, hubo un genio que inventó la teoría de las 4 Ps. Las 4 P Ujú. son precio, plaza, promoción y producto, ¿no? Ujú. Ahora vos fíjate qué paradigmático que esa persona se olvidó, la que inventó esa teoría, se olvidó de la P más importante de todas, Ujú. que son las personas. Porque hasta la última vez que yo chequeé, los que vendíamos somos nosotros, somos personas. Y entender cuál es la relación entre las iniciativas de recursos humanos y las ventas es algo súper poderoso. Poder entender cómo, por ejemplo, el compromiso laboral tiene una relación con ventas. Poder entender, por ejemplo, cuáles son las características de un ejecutivo comercial que tiene la mayor probabilidad de ser exitoso. Poder entender, por ejemplo, bajo qué condiciones un comercial se desempeña por arriba de la media. Esas preguntas a nosotros nos permiten optimizar la gestión de personas en relación a una variable dura. Hoy, lamentablemente, en recursos humanos, nosotros a todas nuestras iniciativas las vemos como un fin en sí mismo, cuando nosotros deberíamos ver a nuestras iniciativas como Ujú. un medio para vender más, un medio para hacer a la organización más efectiva,
un medio para cumplir con la estrategia que planteó el gerente general de la organización. Ujú. Bien. Hay, hay una parte clave, digamos, dos cosas claves. Vamos por la primera. Era que hace la tercera pregunta, si el área o la gestión de People Analytics dentro de una organización, ¿a quién responde? Ujú. Y la segunda es que dijiste que el core de People Analytics es una iniciativa de transformación. Que eso ya, digamos, va a la parte que me gusta a mí, digamos, que es cómo conectarse a People Analytics con un proyecto de transformación sin que todavía sea parte de la cultura. Bien, esta última pregunta me la vas a tener que hacer dentro de Dale, 5 minutos. dale. Em, Desde mi punto de vista, el área de People Analytics le tiene que reportar al número 1 de recursos humanos. Sistemáticamente, cuando veo las áreas de People Analytics que reportan a niveles inferiores al número 1, esa área lo que me indica es que no es estratégica, es simplemente operativa. Es agarremos los datos, generamos un reporte, dame los datos, es un receptor de pedidos. Y la verdad es que el área de People Analytics no es un receptor de pedidos. El área de People Analytics es un entregador de propuestas de mejora. Y acá lo empiezo a conectar con tu segunda pregunta. El Ujú. área de People Analytics marca el ritmo del tipo de iniciativas que se tienen que llevar a cambio para transformar la organización. Bien. Si el gerente general dice, bueno, tenemos que capturar un 10% de market share, eh, por lo general esa responsabilidad cae usualmente en el área comercial. Y yo creo, y esto ya Ujú. estamos entrando en una conversación filosófica, yo creo que si verdaderamente creemos que las personas son el capital más importante de una organización, nosotros tenemos que tratar a las personas como un capital. Tenemos que entender cuál es el retorno de la inversión por cada peso invertido en un colaborador. Y nosotros hoy en recursos humanos estamos lejos de eso, desde mindset, desde cultura y desde gestión. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Porque cuando nosotros comprendamos que tener una visión o una gestión analítica de nuestros colaboradores es la forma más humana de gestionar a nuestra organización, a nosotros se nos va a cambiar el paradigma. Es contradictorio, por ahí puede sonar contradictorio que los datos, la analítica, eh, uno lo ve como algo más frío, ¿no? Como que uno lo siente más, eh, no es tan caluroso como más romántico como nosotros estamos acostumbrados. Pero lamentablemente la analítica es la conjunción entre el arte que nosotros tenemos en recursos humanos y la ciencia. Esa conjunción es muy poderosa para recursos humanos. Y hoy en recursos humanos somos todos artesanos, somos todos, eh, eh, somos más artistas en ese sentido. A veces nos va bien, a veces nos va mal. Y es nuestra responsabilidad disminuir la probabilidad de que nos vaya mal. Y tenemos que maximizar las probabilidades de que nos vaya bien. Entonces, desde esta perspectiva que vos me mencionabas de transformación, Ujú. el área de People Analytics tiene una responsabilidad que es cómo genero valor a partir de los datos de personas. Cómo me alineo a la estrategia de la compañía para ser un centro de contribución. ¿Cómo hago para ayudar al área comercial a vender más? Pero no dando los cursos de capacitación y recibiendo pedido del área comercial. No, no, no. Teniendo un rol proactivo y estratégico en relación a ventas. Generándole a ventas insights desde la perspectiva de personas, no desde la estrategia
de la teoría clásica del marketing de las 4 Ps. Porque el tema de producto, temas de posicionamiento, temas de promoción, temas de precio, eso es un tema de ellos. Eso es un tema de marketing del área comercial. Nuestra responsabilidad tiene que ver con las personas. ¿Cómo hacemos para contratar mejor? Pero no desde la perspectiva tradicional, sino mediante la explotación de los datos para poder entender qué tipo de perfil tiene la mayor probabilidad de éxito para generar el valor que la compañía se propuso. Para poder entender, por ejemplo, para todas las iniciativas de desarrollo y de capacitación, entrenamiento, bueno, qué iniciativas tienen una correlación directa con el éxito comercial. Y poder predecir cómo retener o cuando ya es imposible retener a alguien, qué hacer con esa persona para que no genere un costo oculto dentro de la compañía. Todas estas preguntas, todas estas inquietudes hacen a un proceso de transformación. Ujú. Bien. Em, Y la tercera pregunta que te dije que me ibas a tener que volver a preguntar. sí. O sea, bueno, es cómo lo conectás o en realidad cómo encarás, pero que está ahí, digamos, o sea, cuando no Sí. es parte de la cultura, cuando todavía, digamos, si bien está en un estadio maduro la empresa, la cultura todavía sigue estando dentro, eh, digamos, no está basada en datos, digamos. Ujú. No tiene, digamos, todavía, si bien puede ser una cultura, digamos, constructiva, al nivel de que permite, digamos, la presentación de proyectos, etcétera. ¿Qué pasa cuando todavía en ese tipo de culturas, no me quiero imaginar en las otras todavía, pero eh, todavía no está esto de la estrategia también basada en datos, una cultura basada en datos? Ujú. ¿Me ibas a decir algo? Ah. Sí, a ver, tengo muchas cosas en la cabeza y tengo que ordenarlas. Hoy, eh, a ver, hoy casi todas las compañías están hablando de esto de poner al cliente en el centro del modelo de negocios. No sé si vos lo habrás escuchado, Ujú, pero cada vez más se está hablando de cómo hacemos para acomodar, ordenar, diseñar nuestra estrategia de negocios en relación alrededor de nuestro cliente. Ahora, para poder poner al cliente en el centro, primero nosotros tenemos que poner a nuestros colaboradores. ujú, Primero tenemos que desarrollar una estrategia de lo que se llama employee centric, ¿no? De poner al empleado, al colaborador en el centro de la estrategia de la compañía. mm, Y yo lo llevo un paso más, que es que antes de poner al colaborador, también hay que primero poner al dato en el centro de nuestra estrategia de negocios y de personas. Entonces, te voy a dar ejemplos. Es imposible ejecutar una estrategia centrada en el cliente si primero no tenemos una estrategia centrada en el colaborador. Imposible. Es imposible pensar que nuestra cultura va a tener como una doble personalidad. Puertas para afuera somos hiper centrados en el cliente y puertas adentro somos centrados en los procesos. Por lo cual ahí hay un primer quiebre. ujú. Digo, Sí, va a que ser eso pasa. Hay que un eso pasa. montón Bueno, de empresas, por digamos eso, así. claro, y por eso a las empresas les cuesta tanto ejecutar e implementar una estrategia centrada en el cliente, porque puertas para adentro, todos los colaboradores están con una cultura centrada en el proceso y eso Ujú, es el primer insight o awareness que uno tiene que generar. Pero acá el tema es que antes de poner al colaborador en el centro, nosotros tenemos que poner a los datos. Porque para poder entender a nuestros clientes, el cliente interno, nuestros colaboradores, clientes externos, quienes compran nuestros productos, necesitamos datos.
es imposible pensar que vamos a poder entender patrones de comportamiento de consumo de una iniciativa de recursos humanos o de consumo de nuestros productos sin datos. ¿Vos te imaginás a Amazon creando todo su portal de e-commerce sin datos, sin entender patrones de comportamiento de sus consumidores? Sería una locura. No sería Amazon, sería otra cosa. Bezos tendría 3 locales a la calle nada más. Entonces, y esto es lo que pasa dentro de las compañías. Imagínate el área de recursos humanos que quiere implementar un proyecto de People Analytics para poder gestionar, para entender cuál es la relación entre sus iniciativas de compensaciones, de retención, capacitación, desarrollo, etcétera, y las ventas. Quiere entender, imagínate un director de recursos humanos que quiere entender de todo lo que hago, ¿cómo se traduce en ventas? ¿Qué impacto tengo yo en las ventas? Imagínate que un director de recursos humanos que empieza a decir, la importancia de los datos viene por acá, bueno, por ahí nace la cultura data-driven, se plantea esta inquietud. Entonces, esta persona, este director de recursos humanos, dice, bueno, pero yo necesito tener los datos del área comercial, porque sin los datos del área comercial no voy a ningún lado. Tengo los datos de recursos humanos, pero me falta la otra parte de la historia para poder generar los análisis. Imagínate esta situación en donde el director de recursos humanos le toca la puerta al director comercial y le dice, Pepe, necesito todos tus datos del CRM. Todos. ¿Vos qué te imaginás, Laura, que es la respuesta del director comercial? No. No. O vamos a ponerlo más polite. ¿Para qué? ¿Para qué También. los querés? ¿No? Digo, por ahí el no suena muy duro, pero vamos a ponerlo un poco más suave. ¿Para qué los querés? Fíjate qué paradigmático que la respuesta que a vos te surgió no fue, sí, claro, por supuesto, habla con María que te va a estar exportando toda la base de información. Esto viene de un paradigma industrial, en donde la división del trabajo hizo que nuestro mindset centrado en la eficiencia operacional haga que los datos hoy en el 99% de las compañías estén en silos organizacionales. Y que los líderes de cada una de estas áreas se cuente a sí mismo que los datos pertenecen al área en la cual está gestionando. Y ese es la principal barrera para la ejecución de una estrategia employee-centric o customer-centric. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos poner a nuestros clientes en el centro, primero necesitamos poner a los colaboradores en el centro, pero antes de estas dos cosas necesitamos poner a los datos en el centro. Un atributo cultural de las organizaciones que son data-driven, ya con un estadio más maduro, los colaboradores, la historia que se cuentan es que los datos pertenecen a la compañía, no pertenecen a un área. Por lo cual, los datos están disponibles para quien quiera agregar valor a partir de los datos. Vos pensá que ese director comercial que le dijo para qué y que le va a poner las 1001 trabas para acceder a esos datos, se está autoinfligiendo un dolor. O sea, ese director comercial no es consciente de que recursos humanos también puede agregar valor para vender más y hacerle mejor, contribuir a que pueda llegar al bono a fin de año. Así y todo, generamos estas barreras. Eso es un atributo cultural que pertenece al aire industrial versus las compañías que tienen una cultura digital en donde la historia que se cuentan es que los datos pertenecen a la compañía y que cualquiera, desde ya, teniendo las barreras de privacidad y de datos que habíamos hablado, no todos van a acceder a la información de cuánto gana el gerente general, obviamente,
estoy haciendo una generalización. Sí, justo, bueno, hay cierta información que necesita, Por digamos, supuesto, igual. cierto grado de confidencialidad, Ujú, pero tal cual. esa información es el 1 o 2% de todo el stack de datos que tiene la compañía. Sacando eso de lado, cualquiera debería y podría y necesita acceder a todos los datos de la compañía. Cualquiera. Cualquiera puede agregar valor para tomar mejores decisiones basadas en datos en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso es un atributo muy fuerte cultural de las organizaciones data-driven. Y déjame acá que te haga una pregunta, o a todos los que nos están escuchando, que es, Dale. ¿de quién depende crear una cultura data-driven? ¿Quién es el responsable? Digo, acá seguramente me van a responder, no, la cultura la hacemos todos. Sí, por supuesto, yo te compro eso, que la cultura la hacemos todos, pero no la creamos todos, Ujú, que es distinto el concepto. ¿Quién define los pilares de una cultura? ¿Quién define los principios, los valores de una compañía? Eso no lo definen todos, eso lo definen mm, muy pocas personas. Por lo general, ujú, o es el fundador, o es el gerente general, o es el número uno de recursos humanos de la compañía. Son muy mm, pocas personas los que pueden crear ese manifiesto desde el punto de vista de lo que va a ser o lo que tiene que ser la cultura. Después la tenemos que vivir todos. Entonces te vuelvo a la pregunta. ¿De quién es responsabilidad de crear una cultura, este atributo cultural, este segmento cultural que es ser data driven? sí. Eh, ¿De bueno, quién? ¿De o quién? sea, si sos ¿De quién? el CEO, digamos, depende de la empresa y pero en conjunción Recursos entre, humanos. sí, recursos Recursos humanos, humanos. Sí. Recursos humanos. Ahora, fíjate qué paradigmático es. Que sí. el área que tiene que crear la cultura data driven es la que tiene el mindset menos, ponerlo entre comillas, Ujú, menos numérico. Y ese es el sí. gran desafío que tenemos dentro de la compañía. Entonces, si tenemos un número uno de recursos humanos que tiene un mindset tradicional, va a ser muy difícil que esa compañía sea data driven. Va a ser, pues fíjate, ¿de dónde nace la imposibilidad de la ejecución de una estrategia centrada en el cliente? Nace del mindset del número uno de recursos humanos. Ujú, bien. Entonces, Yo, ¿cómo yo crear? estoy pensando, me dejaste, hiciste, como dijiste antes, un quiebre ahí, como que, uh, Es crítico, ujú, porque sí. si el de recursos humanos no tiene la intención de crear una cultura data driven, olvídate de que el gerente general pueda ejecutar y ver plasmada una estrategia centrada en el cliente. Olvídate, es imposible. Te lo firmo donde quieras. Bien. Bueno, ahí es donde Em, se hace clave, o sea, más en estos últimos 2 años casi, del rol que tiene el área y el rol que tiene, digamos, bueno, que le está a la cabeza también del área, o sea, que le está liderando el área, en este sentido, sí, digamos, o sea. o sea, vos podés tener un equipo comercial que sea data Ujú, driven, pero no tenés una cultura data driven. Tenés un equipo que es numérico, pero no tenés una cultura data ujú, driven. sí, sí, se Entonces, entiende. y además el contacto con tu cliente lo tenés a lo largo y a lo ancho de toda tu compañía. No lo tenés solamente en el equipo comercial, ¿no? Y a mí me hace sentido este ejemplo de Amazon. Imagínate que, viste, cuando vos entras a la homepage de Amazon, vos tenés de alguna manera los productos que vos ves en la home están puestos ahí porque hay un algoritmo que de alguna manera predice qué productos tienen la mayor probabilidad de ser comprados por el usuario. Ujú. Ahora, no hay un analista sentado en Seattle diciendo, uy, se conectó Laura, a ver qué productos le pongo. No, no, eso no existe. Es inviable eso. ¿Entendés?
O sea, no hay nadie esperando a que vos te conectes en Amazon para ver qué productos te pone en la homepage rápidamente. No, no, claro. Imagínate que vos entrás a la home de Amazon y tenés productos que no van con tu preferencia de compra. No entras nunca más a Amazon, Ujú. ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Es como que yo vaya a un cliente y mi modo de relacionamiento sea un modo que al cliente no le vaya, pero todo esto a partir de la data. Decís, bueno, ¿cómo hago para predecir cuál es el mejor tipo de perfil de ejecutivo comercial que va a ir mejor con el tipo de cliente al cual yo voy a ir a buscar? La mirada Mm, tradicional es, hagamos un muy buen, una muy buena entrevista. Sí, pero hoy no es suficiente. Hoy no es suficiente la entrevista. Y ujú. bueno, esto hace a la analítica. Bien, ahí, bueno, es como que creo que, quieras o no, digamos, hicimos un Te, montón, tocamos un montón de te áreas. dejé, te Sí, dejé silenciosa, Laura. sí, 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 así. Con la última pregunta, así, no cap sería la palabra. Bueno, Pero está bueno, bien, digamos, porque pero ¿eso es bueno o invita, malo? no, no, es bueno, digamos, invita, bueno, o sea, quiero saber más, yo soy Ujú. curiosa, digamos, entonces, eh, me invita a eso, a aprender bueno, a ver qué pasa así, digamos, y a tener distintos escenarios y analizarlos y experimentar con eso. Eh, Por supuesto. Bueno, para entonces los sí, interesados por ahí que estén ahí escuchando, si me pueden buscar por LinkedIn, Federico Barcos Bonder Eide, seguramente ahí va a bárbaro, estar en el podcast toda la información. sí. Y los que Ujú. tengan dudas, nada, podemos continuar la conversación por medio de LinkedIn o en el canal Sí. de YouTube de People Opti. También ahí suelo subir videos para que hable un poco de todo esto que estábamos hablando recién. Ujú. Sí, que están bastante interesantes. Y bueno, ¿alguna otra info, digamos, que quieras compartir ahora más allá de LinkedIn y del canal de YouTube para que se contacten? No, pues creo que esos dos canales son los usuales que manejo para este tipo de contacto. Bárbaro. Bueno, Fede, te agradezco muchísimo el tiempo, la disposición y bueno, toda esta sabiduría del mundo de People Analytics y nos estamos en contacto seguramente. Hay un montón de otras preguntas ahí que quedaron Bueno, y podemos hacer la etapa 2, si querés. exacto, dale, podemos planificar para esa etapa, a ver qué sale Muy de bien, nuevo. Así que buenísimo. bueno, gracias Fede una vez más y hasta la próxima. Gracias, Laura, por la invitación. Gracias a todos los que hacen posible estos podcasts. En especial, gracias a los speakers y a ustedes, quienes están del otro lado escuchando. Si te gustó y pudiste aprender algo hoy, te invitamos a compartirlo entre tu red. Si te interesa ser parte de esta serie, aplica haciendo clic en el enlace general de la presentación del podcast. Hasta la próxima.